mucho más complejo que simplemente los que están con unos o los que están con otros. Me parece que en gran medida lo que dice Ian al principio me pareció lo más importante. Es decir, América Latina no es la misma de hace 25 años. Efectivamente ha habido progresos. Creo que uno de los progresos más importantes que ha habido ha sido sobre todo una transición del autoritarismo, particularmente hacia una democracia representativa que aún no logra consolidarse y que ha generado más bien, precisamente a pesar del nombre, muchísimos déficits de representación. Déficits de representación que se han traducido en una demanda de expectativas de parte de una población movilizada precisamente, una población que aspira a ser ciudadana en democracias que cada vez más fueron democracias electorales y cada vez menos democracias con sólidas bases de representación y vínculos con la sociedad civil. Quiero que simplemente repasemos factores estructurales de esta parte política. Después en breve me voy a referir a lo económico. En lo político, lo que tuvimos en este mismo periodo, cuando deberíamos haber construido representatividad, cuando deberíamos haber construido partidos políticos sólidos, lo que tuvimos cada vez más, yo diría, es una incapacidad de construir instituciones políticas sólidas. Si uno ve todos los indicadores, desde el Ibero-Barómetro, yo estoy involucrado hasta el Latino-Barómetro y el Barómetro de Gobernabilidad que hace hecho Service de la Universidad de México, lo que vemos es algo que verdaderamente debe llamar la atención. Y eso me refiero por el déficit, no solo de representación que tenemos en la región a través de nuestras instituciones, pero que tenemos una fundamental crisis de confianza en lo político. Y esto trasciende a todos los países. Y en ese sentido simplemente quiero, por ejemplo, referirme al hecho concreto que bajo cualquier escala de confiabilidad, los partidos políticos sufren de una gran crisis de confianza de la ciudadanía. Los congresos, donde supuestamente deben actuar estos partidos, también sufren de una grave crisis de representación. Y tercero, los poderes judiciales sobre todo, son quizás los que están más abajo inclusive en todas las escalas de confianza. Y en esas mismas escalas de confianza nos encontramos con situaciones verdaderamente interesantes, que en la mayoría de los casos las instituciones de seguridad y orden gozan de mayor confianza que las instituciones de representación política. Es decir, precisamente aquellas instituciones que habían pasado de ser las que generaban mayor desconfianza de la población, por ende la transición a la democracia, hoy en el contexto de democracia pasan a tener mayor confianza, mayor crédito entre la población. ¿Qué es la consecuencia de este problema del déficit institucional, del déficit de representación? Bueno, por ahí más o menos llego a lo que planteó Ian. Me parece sobre todo que tenemos en la región, producto de esta situación, el surgimiento de diferentes formas, digamos, de hacer democracia. Yo diría, y a veces yo creo que no es muy productivo inclusive dividir a nuestra región entre populistas y antipopulistas, sino más bien ver la diferencia entre opciones de política pública. Y lo que vemos, por ejemplo, en algunos países, Bolivia, Venezuela, en menor medida quizás Ecuador y también en el caso de Nicaragua, vemos opciones donde, producto del déficit de representación, del colapso de instituciones políticas, surgen precisamente expresiones, yo no las voy a denominar calvinistas, pero quizás expresiones terriblemente enraizadas en nuestra cultura política, una cultura política que prefiere, digamos, opciones de caudinismo, sean caudinistas de izquierda, de derecha. Yo creo que eso no es el tema, pero surgen expresiones caudinistas que de una u otra forma están creando, están profundizando el problema de la democracia. Y termino esta observación simplemente con la siguiente anotación.
representativas. Si bien hay problemas con los partidos políticos, si bien hay problemas con congresos, con judicaturas y específicamente con las legislaturas, esos procesos de democracia representativa que aún sobreviven, creo que están todavía a tiempo de resolver problemas fundamentales de ese déficit de representación. La gran paradoja es que, por ejemplo, en casos como Venezuela, en casos como el de Bolivia, son procesos que paradójicamente han extendido, yo diría, democratizado sus sociedades. Yo creo que hay pocos analistas que dirían, inclusive, que lo del presidente Chávez en Venezuela no ha democratizado, no ha expandido la participación política en su país. Sin embargo, la gran paradoja es que, si bien ha logrado esta gran participación social, a la vez lo que se consolida es un modelo cada vez más caudillista y cada vez menos representativo de unas sociedades cuyas expectativas, cuyas demandas no están siendo resueltas en esos procesos. Ahora bien, solo para acotar algo en el campo de la economía. Yo creo que nos hemos acostumbrado, lamentablemente, los últimos años, a pensar que todo lo malo que sucede en nuestra región en estos años es culpa del mal o bien llamado neoliberalismo. Es decir, si tenemos un problema de representación política, es problema del neoliberalismo. Si no hemos crecido, es problema del neoliberalismo. Si no hemos distribuido bien, es problema del neoliberalismo. Yo creo que la intención de viene era un poco rescatar al liberalismo de esas críticas. Sin embargo, creo que quizás para la sesión de preguntas debería dejar esto. Lo que a mí me preocupa de los modelos actuales, especialmente del rescate, que se le está dando en casi toda la región, empezando por Estados Unidos. Es decir, esta vuelta al Estado, con la cual yo estoy de acuerdo, no solo por ser demócrata, pero también porque creo que en el contexto de crisis, no del capitalismo como tal, sino crisis de cómo se hizo política pública. Es decir, yo no creo que haya una crisis fundamental del capitalismo, porque no creo que haya alternativas al capitalismo, pero sí hay alternativas a cómo se hace el capitalismo. Y en ese sentido es una crisis de política pública más que todo. En ese sentido, termino con esta observación. Me preocupa, especialmente en el caso latinoamericano, que estemos pasando por un momento de crisis del liberalismo, con ese énfasis en lo privado, y que volvamos a un modelo de Estado, especialmente en el contexto de la crisis de confianza tan profunda que existe sobre lo público. El contraste obviamente es notable, porque gran parte de lo que creo que puede llevar al éxito del proceso de rescate en Estados Unidos es que, si bien les fue muy mal en lo económico, lo que sí todavía prevalece es algo de institucionalidad. Y acá, a pesar de 25 años de intentos de construir democracia, todavía estamos bastante pobres. Entonces creo que el énfasis sobre la institucionalización, el énfasis sobre reducir ese déficit de representación es una tarea muy grande de lo político en un contexto de crisis del modelo